En el video de hoy te voy a narrar 3 historias ocurridas en la Edad Media. Se tratan de creepypastas que espero que logre transportarte a esta oscura época. Y si te gusta, puedes dejar un like y tu comentario. Y ahora, sin más dilación, comencemos. El rey loco. Había una vez un reino medieval gobernado por un rey que era conocido por su sabiduría y justicia. Pero a medida que pasaban los años, algo empezó a cambiar en su comportamiento. Empezó a obsesionarse con el poder y la crueldad, y poco a poco se fue sumergiendo en la locura. Al principio, sus súbditos apenas notaron el cambio, pensando que eran simplemente cambios normales en la personalidad de su monarca. Pero pronto se dieron cuenta de que algo no andaba bien cuando empezaron a escuchar rumores de las atrocidades que el rey estaba cometiendo. Los rumores eran vagos e inquietantes: desapariciones misteriosas, gritos en la noche, sangre en las paredes del castillo. Pero a medida que pasaba el tiempo, los rumores se hacían más detallados y aterradores. Habían plebeyos y esclavos que habían sido torturados y mutilados de formas horribles. Algunos incluso habían desaparecido para siempre, sin dejar ningún rastro. Los súbditos de este rey comenzaron a temer por sus vidas, pero nadie se atrevió nunca a hablar en su contra. Parecía que la locura se había apoderado completamente de su mente, y nadie estaba a salvo de su ira. Finalmente, un grupo de valientes plebeyos decidieron que tenían que hacer algo para detener al rey antes de que fuera demasiado tarde, ya que las atrocidades que su locura había cometido en el reino, que antes era completamente pacífico y tranquilo, eran inenarrables y la habían sumergido en una crisis que muchos no habían visto en sus vidas. Estos valientes plebeyos se reunieron en secreto, planeando su ataque con cuidado para minimizar el riesgo de ser descubiertos. Querían acabar con el rey de una vez por todas. En una noche oscura y tormentosa, el grupo se infiltró en el castillo del rey, armados con espadas y antorchas. Se enfrentaron a los guardias que protegían el castillo y al rey, luchando con todas sus fuerzas para llegar al corazón del castillo. No fue fácil para ellos, ya que los guardias estaban fuertemente entrenados. Finalmente, llegaron a la habitación del rey, encontrándolo sentado en su trono, rodeado de esclavos y plebeyos que habían sido sometidos a su crueldad. La habitación del rey era la más grande y lujosa de todo el castillo. Se encontraba en el nivel superior, con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz natural y brindaban una vista impresionante de todo el reino. Las paredes estaban cubiertas de tapices finos que representaban escenas de batallas históricas y hazañas de aquel reino. En el centro de la habitación se encontraba el trono del rey, tallado en madera de roble y cubierto con cojines de terciopelo rojo. A ambos lados del trono se encontraban estatuas de tamaño natural de guerreros con armaduras completas, lo que le daba al lugar un aspecto imponente. En un rincón de la habitación había una gran chimenea que se extendía desde el suelo hasta el techo. La chimenea estaba hecha de piedra y tenía un león tallado en la parte superior que parecía estar vigilando la habitación con sus ojos de piedra. Un fuego ardía constantemente en la chimenea, lo que hacía que la habitación fuera cálida y acogedora. En las paredes habían estantes llenos de libros encuadernados en cuero y manuscritos antiguos. Había una mesa grande en el centro de la habitación, cubierta de pergaminos, plumas y tinta, donde el rey solía trabajar en sus asuntos de estado. Los muebles de la habitación del rey eran impresionantes, con mesas talladas de madera de cerezo y sillas con cojines de terciopelo. Sin embargo, a medida que la locura del rey se fue apoderando de él, la habitación se fue llenando de elementos cada vez más perturbadores. Los tapices fueron reemplazados por pieles de animales. Las estatuas de los guerreros
fueron sustituidas por cabezas disecadas de animales y de personas que el rey había asesinado con sus propias manos. Y la mesa de trabajo estaba cubierta de cuchillos y herramientas de tortura. El ambiente, que antes era lujoso y acogedor, se había convertido en una cueva oscura y siniestra. El rey los miró al entrar por la gran puerta de su habitación. Aquellos plebeyos estaban ahí, parados, frente al rey loco, sin saber qué hacer frente a su magnificencia. El rey se rió de manera macabra mientras veía a los rebeldes entrar en su habitación. Aparentemente, completamente ajeno al peligro que enfrentaba. Pero los plebeyos estaban decididos a poner fin a su reinado de terror. Cargaron contra él, luchando con una ferocidad que el rey no esperaba. Finalmente, uno de ellos logró clavar su espada en el corazón del rey, poniendo fin a su locura y restaurando la paz en el reino. Pero esta historia, la historia del rey loco, se convirtió en una leyenda que se contaba en susurros en todo el reino, recordando a todos que incluso los más poderosos pueden ser víctimas de la locura y la crueldad. Un sabio anciano. En la Edad Media, un anciano sabio vivía en una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo. A lo largo de su vida, había visto muchas cosas aterradoras: monstruos, demonios, brujas y hechicería. Había aprendido a manejar estas situaciones y las había superado. Pero a medida que envejecía, comenzó a experimentar cosas aún más aterradoras. El anciano solía tener visiones de sombras que se movían en su cabaña en la noche. En ocasiones, veía una figura oscura que se mantenía en la entrada de su cabaña, observándolo, ahí parado, sin hacer nada. A medida que pasaban los días, estas visiones se hicieron cada vez más frecuentes y aterradoras. Un día, el anciano fue a visitar al curandero del pueblo para pedirle ayuda. El curandero le sugirió que podía estar siendo perseguido por un espíritu maligno y le aconsejó que buscara la ayuda de un exorcista. Pero el anciano estaba seguro de que se trataba de algo más oscuro y malvado que un simple espíritu. Los días pasaron y las visiones del anciano se hicieron más intensas. Un día, mientras estaba sentado en su cabaña, afilando su espada, una figura oscura apareció frente a él y comenzó a hablarle en un idioma extraño y aterrador. El anciano se sintió completamente aterrorizado y supo que su fin estaba cerca. Esa noche, cuando el anciano estaba durmiendo, la entidad oscura lo atacó y lo asesinó brutalmente. Al día siguiente, el pueblo encontró su cuerpo sin vida en la cabaña. Nadie sabía realmente lo que había sucedido, pero todos sabían que algo oscuro y malvado había sido el responsable. El cuerpo del anciano fue encontrado en su cabaña por un par de aldeanos que se preocuparon al no haberlo visto en muchos días. Cuando llegaron a la cabaña, encontraron la puerta abierta y un olor fétido saliendo de la habitación del anciano. Al entrar, se encontraron con una escena horrible y aterradora. El cuerpo del anciano estaba completamente desmembrado y descuartizado, con los órganos esparcidos por toda la habitación. Su sangre salpicaba las paredes y el suelo, y el olor era casi insoportable. Los aldeanos no podían creer lo que veían. Uno incluso vomitó al solo ver aquella macabra escena. Parecía que algo o alguien había atacado al anciano con una brutalidad inhumana. Los restos de su cuerpo estaban tan mutilados que apenas se podían reconocer.
El horror se extendió por todo el pueblo cuando se supo lo que había sucedido. Muchos se preguntaron quién había sido el responsable de semejante atrocidad y por qué había atacado al anciano de esa manera. Un anciano que era sabio y era respetado por todos en el pueblo. Nadie tenía la respuesta. La muerte de este hombre se convirtió en una leyenda en el pueblo, y muchos temían que aquella entidad oscura que había atacado al anciano siguiera rondando por el bosque cercano. El pueblo se llenó de miedo y paranoia, y muchos se preguntaron si alguna vez estarían a salvo de las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. Ejecución pública. Hace miles de años, un hombre llamado Hugo, quien vivía en una pequeña aldea en la Edad Media, había sido acusado injustamente de un crimen que no había cometido, y después de un juicio rápido y un veredicto igualmente rápido, fue condenado a muerte por decapitación en la plaza pública. Hugo fue acusado falsamente del asesinato del hijo del líder de la aldea. Había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y aunque no había hecho nada malo, su apariencia y su comportamiento en el momento del crimen habían sido suficientes para que los testigos lo señalaran como el culpable. Además, el verdadero asesino había escapado sin dejar rastro, lo que dejó a las autoridades locales sin otra opción que condenar a alguien, incluso si no era el verdadero culpable. Hugo trató de defenderse y presentar pruebas que demostraran su inocencia, pero su defensa fue ignorada por el juez y la multitud, quienes estaban desesperados por encontrar un culpable. Fue encerrado en la cárcel por un fin de semana antes de su ejecución. En su última noche, Hugo compartió una celda con otro prisionero llamado Martín. Martín era un hombre mayor que había vivido muchos años en la cárcel y tenía una actitud sombría y desesperada. Pero a pesar de la oscuridad que envolvía a Martín, Hugo no podía dejar de sentirse agradecido por su presencia en aquella celda, ya que esto significaba que no tenía que pasar sus últimas horas solo. Mientras esperaba su turno para ser ejecutado al amanecer, Hugo comenzó a narrar su historia a Martín. Le contó cómo había sido acusado falsamente del crimen y cómo había tratado de defenderse, pero había sido ignorado por los jueces y condenado sin pruebas suficientes. Martín lo escuchaba con atención, y aunque no había mucho que pudiera hacer para ayudarlo, lo escuchaba como una forma de darle algo de consuelo en sus últimas horas. A medida que la noche avanzaba, Martín comenzó a compartir sus propias historias sobre la cárcel y los prisioneros que había conocido. Entre las historias, había cuentos de fantasmas y demonios que acechaban los pasillos de la prisión, y las horribles muertes que habían ocurrido dentro de las paredes de la celda. Contó historias de torturas que él mismo había presenciado, de desafortunados sometidos a la crueldad y el abuso de poder por parte de los soldados reales. Conforme avanzaba la noche, y mientras escuchaba las aterradoras historias que Martín le contaba, Hugo comenzó a sentir que algo no estaba bien en aquella prisión, como si algo lo estuviera observando en la oscuridad. Comenzó a temblar del miedo, y Martín lo miró a los ojos y comenzó a burlarse de él, diciéndole que los miedos eran para los débiles. Pero Hugo no podía quitarse aquella sensación de encima. A medida que se acercaba la hora de su ejecución, su miedo se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, cuando los guardias vinieron a buscarlo para llevarlo a la plaza pública, Hugo suplicó a Martín que lo acompañara, pero éste se negó,
dejando a Hugo solo con su miedo y la certeza de su muerte inminente. Cuando llegó a la plaza pública, Hugo sintió que todos los ojos estaban sobre él, y su miedo se convirtió en terror cuando se dio cuenta que la multitud no era solo humana. Algo sobrenatural estaba presente allí, observándolo, mientras se acercaba al cadalso. Y mientras la espada del verdugo se alzaba en el aire, Hugo gritó su inocencia al cielo, pero nadie lo escuchó. Y cuando la espada cayó, la cabeza de Hugo rodó por el suelo, y en sus últimos segundos, mientras se le escapaba la vida, pudo ver cómo algo oscuro y siniestro, con forma humanoide que no podría reconocer, se llevaba su alma a la infinita oscuridad. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.